Bien, vamos a comenzar con la sesión. Buenos días, espero que se encuentren bien. Muy bien, empezamos. Ya. La próxima clase sin falta te lo voy a entregar, pero las notas ya las coloqué en el centro de calificaciones, en este caso en el portal, espero que hayas podido visualizar. Creo que algunos han subido sus notas, algunos han jalado, pues. Solamente queda la última práctica para que puedas ir ya a curar el curso, que es la tesis número 3 que se va a aplicar, me parece que la semana 16 o 17. No, 16, ¿no? Ya en este caso, ya la próxima semana es la última que se llama, que se llama sí, porque se va a trabajar solamente con una sola integral, ya no es una integral doble y triple, algo pues más directo, ¿no? La clase anterior estuvimos viendo sobre lo que era longitud, me parece la integral de línea de campos escalares para calcular lo que eran áreas, y ahora veremos lo que son integrales de línea sobre campos vectoriales, ¿no? Aquí el comportamiento es diferente porque aquí los elementos del campo vectorial están en movimiento. ¿Ya? Tenemos un logro para la sesión en que el estudiante pueda aplicar la integral de línea de campos vectoriales aplicados a la física y mecánica, ¿no? Que prácticamente son las aplicaciones que se hacen. Un poco para entender este proceso, ¿ya? Y diferenciar lo que hemos estado trabajando de la clase anterior, y tenemos una determinada superficie, ¿ya? Y por aquí vamos a tener también lo mismo, ¿no? Puede ser que tengamos en el espacio, o podría ser que también tengamos en el final. ¿Ya? Con respecto a los campos escalares, nosotros lo que hacemos es calcular dos cosas. Las tres. Podríamos determinar la longitud, podríamos determinar el área, ¿ya? O podríamos determinar la masa de un alambre que se encuentra en el espacio. Todo eso se trabaja en relación a la curva. Pero los puntos que van a estar en tu campo escalar, esos puntos esos puntos no, si no están en movimiento, ¿no? Por eso es que puedo hallar ya sea longitud de arco, puedo hallar lo que es el área lateral, o podría calcular la masa de una lámina. Pero ves, aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque todos los elementos del campo vectorial no están fijos, no están quietos. Todos ellos se están moviendo, ya sea en el plano, en el espacio o en cualquier espacio tridimensional o n-dimensional, mejor dicho. Ya, entonces, cada elemento del campo vectorial es eso que cada uno de estos elementos está asociado a un vector que hace pues que se mueve. El movimiento podría ser en una sola dirección, podría ser que rote, podría ser que diverjan, converjan, podría ser que vayan en sentido contrario. Eso ya depende del campo vectorial, ¿correcto? Pero todos los elementos están en movimiento, ¿sí? Todos están sujetos a algún vector, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues nosotros lo vamos a trabajar en función a la parte física. Vamos a colocar pues una curva en este campo vectorial, que puede ser en el espacio o podría ser en el plano. ¿Sí? Y para moverse lo podemos hacer a través de alguna curva, ¿no? Si es que trabaja de manera general alguna curva Z. O en el caso, pues, si el campo vectorial es conservativo, pues que es independiente de la trayectoria. Simplemente trabajamos con la función potencial. Ya aquí también va a suceder lo mismo si trabajas pues en el plano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este campo vectorial va a interactuar con alguna partícula, algún objeto que está en este espacio, de tal forma que lo va a mover, ¿sí? Lo va a desplazar de un punto hacia otro. Todo ese movimiento, todo lo que va a interactuar este campo vectorial, pues prácticamente es el trabajo en sí, ¿no? Entonces vamos a calcular el trabajo de este campo vectorial para mover una partícula desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Y obviamente necesito trabajar con la parametrización de la curva, algo que ya hemos aprendido tanto en los campos escalares, lo mismo vamos a hacer en los campos vectoriales. Ya vamos a trabajar con una función vectorial, ¿de acuerdo? Que va a parametrizar en este caso la curva. Y es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿No? Vamos a calcular estas integrales de línea, pero de campos escalares. ¿Para qué? Para que me permita calcular el trabajo. La fórmula va a cambiar un poquito. Ya no voy a trabajar con el módulo porque eso se trabaja vectorialmente. Entonces simplemente voy a trabajar con vectores, vectores que van a ser particionados para recorrer toda esta curva. La notación que cambia con respecto a los campos escalares es que aquí nosotros hacíamos uso de una notación minúscula, es decir, pues un F minúsculo.
ya el F minúscula, pero cuando trabajas con campos vectoriales cambia la notación, ahora se utiliza un F mayúscula, que lo va a diferenciar, ¿no? De un campo escalar sobre un campo vectorial. Otra diferencia es que en un campo escalar tú generabas operaciones entre sus variables, suma, multiplicación, división, lo que fuera, ¿no? En cambio, los campos vectoriales están expresados como vectores, ¿sí? Que también se puede expresar como una suma utilizando vectores canónicos, ¿ya? Pero en su mayoría está representado mediante vectores. Entonces, ¿qué va a pasar con los campos vectoriales? Esos van a estar sujetos pues, a algún espacio. Si estoy trabajando en el plano, mi campo vectorial tendrá dos componentes. Si trabajo en el espacio, tendrá tres componentes, ¿ya? En este caso, para él, mi campo vectorial debería estar conformado por P y Q. Ahora, estas funciones, las tres, van a depender de X e Y, porque estás trabajando en R2. ¿Qué pasa en el espacio tridimensional? Mi campo vectorial está conformado por tres componentes, ¿sí? Eso significa que las tres o las cuatro variables ya están en relación a X y Z. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a representar eso? Pues hay muchas formas. En el caso de trabajar en el plano, podríamos considerar componentes como x al cuadrado menos y cuadrado, podría ser x por y está. Y si trabajo en el espacio dimensional, pues mi campo vectorial sería una función f mayúscula de tres variables, donde cada una de esas está también en relación a x y z. Podríamos colocar para la primera el producto, tal vez por aquí podemos colocar alguna diferencia, por ahí podría ser un y cuadrado menos z cuadrado. Ahí está. Entonces, esto ya se representa mediante un D. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una gran cantidad pues, de campos vectoriales y cada uno de estos campos tiene un comportamiento propio. No todos se comportan de la misma forma. Hay algunos que se van pues, de un sentido de izquierda a derecha, algunos que derrotan, algunos que convergen, algunos que divergen. Todo depende pues, ¿no? de cómo se está expresando el campo vectorial. Ahora, el campo vectorial es algo que tú no lo calculas, es algo que el programa te lo da, te dice, no sea el campo vectorial expresado de tales componentes y ya está. Lo que sí tú tienes que encontrar es la curva, ¿no? Y a través de la curva tienes que parametrizar todo lo que hemos aprendido anteriormente, ¿no? Lo que el campo vectorial, eso sí, es un dato fijo del problema. ¿Verdad? No hay forma de calcular el campo vectorial, salvo por ahí, porque tengamos muchas condiciones, y eso ya es la naturaleza del problema, que tiene que decir quién es el campo vectorial. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para calcular este trabajo, ¿no? De manera general, hacemos uso de una integral de línea. Pero esa es la integral de línea de un campo vectorial. ¿Y cómo se calcula esto, profesor? De la misma manera que has aprendido en los campos escalares. En los campos escalares, tú has trabajado en relación a un F minúscula, ¿no? Diferencial de S a través de la curva C. ¿Y esto cómo lo has calculado? A ver, este campo escalar parametrizado multiplicado por el módulo de la derivada de la parametrización, porque trabajo sobre pequeños segmentos, aquí trabajo sobre pequeños vectores, por el diferencial de t, ¿no? Esta es la famosa integral de línea de un campo escalar, que lo hemos trabajado en la clase anterior. Vamos a colocar aquí, ya, vamos a buscar de un campo escalar. ¿Sí? Eso lo hemos trabajado, ¿no? ¿O no lo hemos trabajado? Simplificar. Sí, no. Porque estamos ahorita... Sí, ya, ok. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la integral de línea de este campo vectorial. Se calcula de la misma manera, sino que va a cambiar. Ya que estás trabajando vectorialmente, ya no voy a trabajar con módulos, sino que voy a trabajar con vectores. Por eso que ahora la notación es la integral de línea del campo vectorial a través de su parametrización es igual al campo vectorial parametrizado multiplicado por la derivada. Ya no es el módulo. El módulo se utiliza para campos escalares. Para campos vectoriales se utiliza simplemente la derivada. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a generar un producto escalar. Y al generar un producto escalar me va a tener una función, pues y eso es lo que voy a poder integrar. ¿Ya? Entonces la integral de línea de un campo vectorial se va a calcular de esta forma. El campo multiplicado por un diferencial de R, esto tendría que ser igual a la integral que va de A a B de tu campo vectorial parametrizado multiplicado por la derivada de la parametrización por el diferencial de T.
Obviamente esa parametrización tú lo vas a encontrar pues dependiendo el espacio y dependiendo quién es esa curva. ¿De acuerdo? Ahora, esta fórmula que se plantea es para cualquier tipo de campo vectorial. ¿Cómo así? Claro, hay campos vectoriales conservativos, ¿no? Y hay campos que no lo son. Esta integral que se está planteando es para cualquier tipo de campo. Es como decir una fórmula general, ¿ya? Ahora, hay casos particulares donde ya no se trabaja con esta formulita, trabajar con función potencial. Bueno, ese se llama el teorema fundamental de la integral de límite, que luego lo voy a comentar. Entonces, tú tienes que darte cuenta sobre qué espacio estás trabajando y en función a él vas a generar esta función que parametrice. Luego lo vas a reemplazar en tu campo vectorial para que de esta manera puedas calcular su integral de límite. Como aplicación, lo que estamos calculando prácticamente es el trabajo que va a realizar un campo para mover una partícula, ¿no? O sea, la idea intuitiva es esta. En el plano, a colocar de esta manera, la parte física, cuando tú has tenido un bloque y has aplicado alguna fuerza y has hecho un movimiento rectilíneo, tú ese trabajo lo has calculado como la famosa fuerza por distancia. Lo mismo sucede si es que yo le aplico alguna fuerza oblicua, ¿no? Para eso tendrías que hacer una pequeña descomposición en función a algún ángulo tita, que vendría a ser f coseno de tita. Igual el trabajo tendría que ser f por coseno de tita por la distancia. Pero esos son para movimientos rectilíneos, movimientos sencillos en realidad. Pero ¿qué pasa si este movimiento yo lo aplico para una curva que sea de esta manera? Entonces ya no es simplemente una fuerza por distancia, sino que ya debo trabajar sobre pequeños segmentos, pequeños tramos. Por eso que se trabaja con la derivada, ¿sí? Este producto que estás viendo tú, que es el F por el diferencial de R, prácticamente son los pequeños trabajos que aplicas tú, para pequeños vectores. Pero como quiero calcular el trabajo neto, por eso te aplico una integral, que es una suma de trabajo, ¿ya? O sea, esto ya se analiza vectorialmente. No tienes una partícula que se va a mover desde un punto A hacia un punto B por interacción de algún campo vectorial. Pero como la curva ya no es un movimiento rectilíneo, lo tengo que hacer por pequeños tramos, pequeños vectores. ¿De acuerdo? Por eso que esa integral te ayuda a calcular ese trabajo para cualquier tipo de curva en realidad. No tiene que ser siempre rectilíneo. Me parece que tengo ejemplos. Ahorita vamos a comentar un poco eso. Ahora, acá sí es importante la orientación. Acá sí importa cómo vas a generar tu parametrización. Si va a favor del movimiento, si va en contra del movimiento, acá sí es importante. ¿Por qué? Porque prácticamente va a afectar el resultado, el signo sobre todo, porque el cálculo, sino que va a cambiar pues el signo del resultado. ¿Ya? Y es justo lo que vamos a comentar pues a continuación. Por aquí. Aquí la orientación es importante, todo va a depender pues, ¿no? de cómo lo vas a parametrizar. Y si el trabajo pues está en la misma dirección que el movimiento, pues se dice que el trabajo es positivo. Caso contrario, el trabajo será negativo. Hay situaciones en que sí podrías tú intercambiar lo que vendría a ser la orientación, pero ¿eso en qué va a afectar? Bueno, simplemente va a afectar en el resultado, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, calculo el trabajo de una partícula para mover de A hacia B, ¿ya? Y ese trabajo me sale positivo, ¿no? Porque voy en esa dirección. Ahora, en este caso vamos a llamar pues que me sale un más m. Si yo genero el mismo o calculo el mismo trabajo, pero ahora cambiando la orientación y de este campo vectorial, me va a ser el mismo valor, en realidad, m. Pero en ese caso, con el signo menos m. ¿Ya? Entonces, hay ejercicios donde te van a pedir pues, que calcules el trabajo en ambas direcciones. Haces un solo trabajo y multiplicas por el signo negativo y ya está. ¿No? A eso hace referencia. Esto luego se va a complementar sobre curvas cerradas. Aquí por lo general se trabaja para una curva que no está cerrada. ¿Qué quiere decir con una curva cerrada? Que el inicio y el final no coinciden. ¿Ya? Aquí se va a trabajar por cada tramo. Ahora, el detalle es que esto es una parte medio operativa. Vamos a suponer que la curva está conformada por unos tres tramos.
Supongamos que tenemos tres tramos. Luego eso se generaliza. Vamos a suponer que yo tengo una partícula que está en A y hace diferentes movimientos. Pero por aquí y algo así. Entonces vamos a colocar desde A hasta B. ¿Sí? Yo tengo una partícula que está por aquí y tengo un campo vectorial que va a interactuar sobre esa partícula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí nosotros tenemos tres trayectorias, C1, C2 y C3. Entonces, para calcular este trabajo, yo lo tengo que hacer por cada uno de sus tramos. O sea, quiere decir que la integral de línea de campo vectorial a través de la curva C se tendría que hacer por cada uno de sus tramos. Y esto ya resulta ser un poquito operativo, ¿no? Imagínate que tuviera 20 tramos. Tendría que calcular para cada una de ellas. ¿Y qué implica calcular en función de este campo vectorial? Implica que tenga que usar 3 veces la forma. O sea, tengo que parametrizar cada una de ellas, calcular lo que ya está. Lo sumo y se acaba, ¿no? Pero esto hasta 2 o 3 pues es manejable, pero si tiene 5, 10, 20, 40 tramos, como que ya no me conviene mucho, ¿no? Por eso que hay campos vectoriales que por naturaleza son conservativos. ¿Qué significa eso? Que estos campos ya no dependen de la trayectoria. Se puede trabajar con una función potencial. Los campos vectoriales tienen una función propia, su función potencial, que también me permite calcular el trabajo, ¿no? Solo que nosotros tendríamos que verificar cuándo un campo vectorial es conservativo, ¿no? Que luego lo vamos a ir conectando. Pero bueno, hay una idea de lo que vamos a hacer nosotros en esta sesión. ¿Sí? Vamos a calcular el trabajo de este campo vectorial para mover una partícula de un punto hacia otro, ¿no? Y lo haces a través de la idea de I. Vamos a ver si tengo ejemplos por aquí. Sí, ejemplos. No, ya tengo los problemas. Entonces, yo voy a proponer un ejemplo pequeñito antes de pasar a la siguiente parte. Y que no es fácil. Para que se entienda esto de cómo se calcula esta integral de I. ¿Ya? Voy a borrar la parte superior izquierda. ¿Sí? ¿Lo puedo borrar? Ya. Esto ya lo hemos trabajado en la clase anterior. Vamos a suponer, primero en el plano para que se entienda mejor. Vamos a suponer que tenemos una curva cualquiera. Una curva que tenga la forma parabólica. Vamos a suponer que tenemos la curva C, cuya ecuación es una parábola. ¿De acuerdo? Ya está, vamos a colocar el punto A y el punto B. Bueno, vamos a indicar pues que bastamos. ¿Está? Muy bien, vamos a colocar una partícula sobre esta curva que esté en el punto A. Esta partícula. Y sobre él vamos a tener un campo vectorial pues que lo va a mover. Yo quiero calcular el trabajo, ¿sí?, que emplea este campo vectorial para mover la partícula desde el punto A hacia el punto B. Para que puedas calcular ese trabajo, tú debes conocer quién es el campo vectorial, ¿no? Entonces, un dato importante que el problema tendría que proporcionarme es el campo vectorial, ¿no? Vamos a suponer pues, que sea de esta forma. Algo debe ser. Ahí está. Es el campo vectorial. Puede ser cualquier cosa. Bien, ¿cómo calculo? Para eso tengo que usar mi fórmula. Y en mi fórmula, lo que yo necesito es la parametrización. Tú ya has aprendido a parametrizar, eso lo hemos aprendido pues en una de las sesiones. Como estás trabajando en R2, se sobreentiende que vamos a tener una función vectorial de ¿cuántas componentes? Pues tiene que ser 2. Bien, necesito parametrizar la curva. Ya hemos practicado respecto a eso. A ver, ¿a qué variable parametrizamos? Respecto a X. Claro, podríamos tomar el más sencillo que es el X, sea X igual a T. Necesito el intervalo para T. Va desde 0 a 2. Correcto, vamos a colocar aquí desde 0 a 2. Si ya tengo parametrizado el X, ¿quién será el Y parametrizado? El cuadrado. Correcto, tendríamos en este caso el T al cuadrado. Entonces con ello ya estaría generando la parametrización de mi curva, que debería ser el vector de estas dos componentes. ¿Sí? Creo que hasta aquí no debería haber complicaciones. ¿Ya? Profe, ¿y ahora qué más necesito? Lo que necesito es parametrizar el campo vectorial.
¿Cómo se parametriza un campo vectorial? Así como se parametriza un campo escalar. O sea, simplemente voy a reemplazar. A ver, mi campo vectorial, que lo voy a expresar en R de t, esto es igual. Aquí. Cada vez que yo vea X, lo debo parametrizar. Cada vez que vea un Y, lo debo parametrizar. Es decir, X al cuadrado sería T al cuadrado. X por Y tendría que ser T por T al cuadrado. No es complicado parametrizar un campo vectorial, es sencillo. Sino que la diferencia con el campo escalar es que ya no lo sumo, o lo resto, o lo multiplico, sino que lo coloco como vector. ¿Sí? Una vez que ya tengo ello, ya tengo la parametrización, me está pidiendo algo más. Me dice que calcule la derivada de la parametrización. Por eso que justo debemos aprender a parametrizar convenientemente. Bueno, esa parametrización no es nada difícil, su derivada, creo que lo puede ser al ojo. ¿Quién es la derivada? 2t 1 y 2t. Estamos derivando el R de t, el R' de t. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora sí, voy a calcular el trabajo de este campo vectorial para mover una partícula de A a B, y esto es prácticamente por fórmula la integral de línea de este campo vectorial a través de las curvas. Esto es igual a la integral que va, el intervalo lo tengo, de 0 a 2. ¿Quién es mi campo vectorial parametrizado? Aquí lo tengo, sería t cuadrado t al cubo. ¿Quién es la derivada de la parametrización por mi fórmula? Sería en este caso 1, 2t. Esto es un producto escalar. ¿Cómo se multiplica escalarmente dos vectores? Primera con primera, segunda con segunda. Entonces me va a quedar de 0 a 2. Vamos a operar t cuadrado por 1, t cuadrado, t al cubo por 2t, 2t a la cuarta. Se ha generado una función de escalar. Profesor, ¿y eso qué hago? Manualmente no, eso ya lo llevas a tu calculador. Algo debe salir. Por favor, colabórame. Como si fuera el ya se acabó. Así van a hacer preguntas del examen. Sencillitas. ¿Sí? Porque aquí solamente haces una integral. Ahora la integral ni siquiera la calculas tú. Lo hace la calculadora. Pero lo que sí tienes que hallar es la función. Pues, ¿no? Si no hallamos correctamente la función, por más que sea una integral, podríamos complicarlo, ¿no? 15,46. Verifique, por favor, 15,47 joules aproximadamente. Se acaba. Ahí termina todo el ejercicio. Y si fuera el R3, lo mismo, sino que le voy a agregar una componente más. ¿A quiénes? Al campo vectorial y a la parametrización. Igual es el mismo producto escalar, componente a componente, lo sumas a la calculadora y etc. ¿Ya? Bueno, ahí tienes un ejemplo de cómo se calcula el trabajo de un campo vectorial en R2 para mover una partícula de un punto A hacia el punto B. Y esto en realidad no debería ser complicado. Muy bien. No sé si tienes alguna pregunta. Coméntame, por favor. ¿Todo bien? Decimos que T pertenece al tramo de 0 a 2, es tanto en X como en Y, ¿verdad? Claro. Un cuadrado cerrado. Estás parametrizando, ajá. Ahora, el trabajo me ha salido positivo. Eso significa que justo el campo vectorial se está moviendo en dirección del movimiento. O sea, no está en contra del movimiento, ¿no? Pero hay situaciones en que sí va a estar en contra. Por ejemplo, cuando tengas un movimiento circular, tal vez, que podríamos tener un arco de esta forma, y ahora cuando tú vas a parametrizar, lo vas a hacer en este sentido, así que puedo tener un campo vectorial de esta manera. Entonces el campo vectorial está en contra del movimiento. Es probable que el valor de este trabajo me salga negativo. ¿Ya? Hay situaciones en que va a pasar cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto también se aplica para la parametrización circular, ¿no? Claro, en efecto, sí, para una parametrización circular, si es que tenemos la presencia de circunferencia, ¿no? O si estamos trabajando en el espacio y tengamos que llevar a nuestras coordenadas cilíndricas. Ahí podemos aprovechar trabajar con este tipo de parámetros. ¿Tienes preguntas?
No, la representación circular nos enseñó en un campo de 2D, por así decirlo, en 3D, el Z, ¿qué valor tomaría? Definiendo el sistema, ¿no? Por ejemplo, habíamos determinado, vamos a suponer que tenemos esto, aquí, tenemos esta parte, vamos a generar de esta manera, ¿sí? Y aquí tenemos una curva, ¿no? Supongamos que la parte del cilindro sea un x al cuadrado más b cuadrado, pues igual, no sé, a 1 al cuadrado. Y esta parte del techo, que sea pues un x más z, igual que sea también el valor de a para que coincida, ¿no? Entonces de aquí tú ya vas a encontrar la parametrización para x e y. En este caso tendría que ser a coseno de θ, a de θ. Pero yo como yo quiero parametrizar la curva C que está en el espacio, esta curva C debería tener tres componentes, X, Y y Z. El X e Y ya lo tienes, pues, ¿no? De la producción. Eso ya está clarísimo. Lo que faltaría es el Z. Ay, eso es reemplazar. Ah, ¿verdad? Claro, sí lo hemos trabajado, ¿no? Tienes que trabajar con la parte de arriba, espera, ¿no? Z tendría que ser A menos I. Pero eso está en cartesiano. Hay que llevarlo, pues, o mejor dicho, hay que parametrizarlo. Lo cual quedaría A menos A, sería en este caso coseno de A. ¿Sí? Así. Si está en el otro plano, pues sería como en C. Así lo explicó. ¿Está bien así? Sí. ¿Ya? Muy bien. Creo que yo. Ahora vamos a hablar acerca de los campos vectoriales conservativos. Los campos vectoriales conservativos son aquellos de la trayectoria. O sea, quiere decir que yo podría determinar cualquier trayectoria para ir desde A hacia B, ¿correcto? En este caso podría ser a través de un segmento de recta, una porción de parábola, porción de circunferencia. Tendría yo infinitas formas para poder ir de A hacia B. O sea, hay infinitas trayectorias. Entonces, cuando un campo vectorial es independiente de la trayectoria, bueno, aunque dice integral que es dependiente, ¿no? En el caso de las dependientes, ya utilizas la integral de línea, porque sí o sí necesito un tramo. Ese tramo puede ser cualquier, recta, parábola, el mismo problema te va a indicar, ¿no? Para que tú puedas encontrar su parametrización. Es sobre todo este caso, ¿no? Es el caso general, caso completo, le vamos a llamar así. Sino que hay situaciones, por ejemplo, que cuando trabajas en R3, las componentes mismas tienen muchas cosas, o coseno, exponencial, logarítmicas, entonces estar trabajando parametrizando todo el tiempo es demasiado operativo, inclusive cuando tú lo ibas a la calculadora, la calculadora no lo quiere hacer, porque son tantas operaciones, se satura. Entonces, para no estar trabajando de esa manera, debe existir otra forma. Entonces, hay campos vectoriales que son conservativos. Entonces, ya se trabaja con la misma función potencial. Pero, profe, y si no fuera conservativo, ¿qué hago? Ay, ni modo, pues no te queda. Tendrías que usar la definición. ¿Ya? Bien. Entonces, para cuando depende de la trayectoria, tenemos que hacer uso de esta integral de línea. Esa es la forma, ¿no? Pero cuando es independiente de la trayectoria, ya estamos hablando de campos vectoriales conservativos. Y eso lo voy a detallar aquí. Hay un poco de teoría amplia, voy a tratar de sintetizar. Bien, aquellos campos vectoriales que son independientes a la trayectoria son los campos conservativos, ¿no? Si F es conservativo, entonces vamos a decir que F es independiente de la trayectoria. Obviamente surgen preguntas graduales, ¿no? Una de ellas es, profe, ¿cómo yo sé cuándo un campo vectorial es conservativo? Es una pregunta natural. ¿Ya? La respuesta depende del espacio. ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando en R2, esto lo voy a hacer por campos. Si yo estoy trabajando en R2, entonces mi campo vectorial, ¿cuántas componentes debería tener? Ya lo he comentado, ¿no? Debería tener dos componentes. ¿Estamos de acuerdo? P y G. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué debe cumplirse para que este campo sea conservativo? Ahí vamos a ver por casos. Aquí ya se trabaja con la derivada parcial.
Entonces, para decir que un campo vectorial es conservativo, debe cumplirse lo siguiente, que la derivada parcial de Q respecto a X tiene que ser igual a la derivada parcial de P respecto a Y. ¿Ya? Si tú verificas que se cumple esta igualdad de derivadas parciales, entonces podemos afirmar de que F es conservativo. ¿Ya? Y si es conservativo, vamos a tener otra forma de manera alternada para poder calcular su trabajo. Aquí coloco. ¿Este campo vectorial será conservativo? A ver, hagamos la prueba. Ya que tenemos ahí el ejemplo. Él es P y él es Q. ¿Tú sabes calcular las derivadas parciales? Al menos quiero pensar ello. ¿Sí? ¿Y la derivada parcial respecto a X? Y. ¿Y qué derivada parcial de P respecto de Y? ¿Cómo son estas de aquí? ¿Son iguales? Por lo tanto, no es conservativo. Como no es conservativo, la única forma de calcular su trabajo es con la integral de línea del campo vectorial. O sea, no hay otro. ¿Estamos de acuerdo? Pero si es conservativo, tienes para escoger. O trabajas con esta fórmula o trabajas con la función potencial. O sea, tengo una opción más. ¿Ya? Ya. Pero ese es en R2. Profe, y si estuviéramos en R3, ya. Vamos por aquí. Segundo caso. Si estás trabajando en el espacio, por ahora trabajaremos solamente hasta en R3, ¿no? ¿Ya? Si tenemos en el espacio tridimensional, nuestro campo vectorial, ¿cuántas componentes debería tener? Eso es un poquito más elaborado. ¿Por qué? Porque aquí ya se trabaja con el rotacional del campo vectorial. Entonces, si un campo vectorial está en R3, yo quiero verificar que este sea conservativo, debe cumplirse lo siguiente. El rotacional del campo vectorial. Este rotacional se calcula físicamente como el producto vectorial entre el vector nabla y el campo vectorial. ¿Ya? En este tendrá que ser el vector nulo. Si tú verificas que este vector o este rotacional me sale el vector nulo, recién afirmo de que F es conservativo. ¿Ya? Muy bien. Pero, ¿y cómo calculo eso? Es un producto vectorial, utilizas determinante. Bueno, en este caso tendría que ser algo así. Vamos a ver un diagrama. Colocas tus vectores canónicos y JK. En la siguiente fila coloco mi vector gradiente. El vector gradiente en sí es un vector que tiene vida propia. ¿Cómo así? Es un vector conformado por derivadas parciales. El vector gradiente, si está en R2, tiene solamente dos derivadas parciales respecto a X, respecto a Y. Si trabajas en R3, tiene tres derivadas parciales. Eso se coloca de manera horizontal respecto a X, respecto a y respecto a C. Muy bien, ¿qué coloco en la tercera fila? Coloco las componentes del campo vectorial P, Q y R. Ahí está. Entonces tú tendrías que calcular esta determinante, ¿no? Y obviamente pues tendría que salirme el vector nulo, 0, 0, 0. Profe, ¿qué pasaría si una de las componentes no me sale 0? Ah, entonces no es, pues no es conservativo, ¿ya? Porque tiene que ser 0, todas las componentes. No, profe, dos de ellas, por la otra no, no, tiene que ser todas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo calculas la determinante? Creo que eso lo manejas tú. Tapas fila, tapas columna, matriz de orden 2, operas y ya está, ¿no? Igual haga aquí, fila y columna y todo eso. En tu material ya te colocan una fórmula, ¿no? De diferencias de derivadas, por ejemplo. Memorizarte todo eso es innecesario. Lo que puedes aprender siempre es el diagrama y eso ya es suficiente para que puedas calcular. Ya no memorizarte todas esas fórmulas extensas, son innecesarias. Pero yo ya me las aprendí, ya extraordinario. ¿No? Si ya te las sabes, ¿qué hacer? Trabajar. Ya, entonces, esa es la primera pregunta natural. ¿Cuándo verifico que una función es, o un campo de es conservativo? La segunda pregunta natural ya, profe, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cuál es el propósito? Ahora, cuando dices que la función es conservativa este campo, entonces decimos que existe una función f minúsculo. F minúsculo es un campo escalar, pero esta se le llama función potencial. En R2, R3, R100, R1 millón, lo que sea, no importa. ¿Ya?
existe la función potencial. Entonces vamos a plantear el famoso teorema del tefil, el famoso teorema de la integral de línea. ¿Qué es eso, profe? Y lo vamos a colocar. El teorema fundamental de la integral de línea más conocida como el tefil. ¿Ok? Ojo, ese teorema se utiliza cuando f es conservativo. ¿Ya? No te olvides. Y vamos a colocar como condición. Solo en el caso que sea conservativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La integral de línea de este campo vectorial a través de alguna curva C se va a calcular como la función potencial evaluada en B menos la función potencial evaluado en I. ¿Ya? Bueno, hay varias cosas que hay que definir. F es la función potencial. A es el punto inicial. Y B es el punto final. Como te das cuenta, en la formulita no tiene nada que ver la trayectoria. No interesa si se va en línea recta, ahora si no importa en realidad. Porque lo todo a trabajar lo puede calcular directamente con esto. Obviamente de aquí surge otra pregunta natural. ¿Cuál sería? ¿Cómo hallo la función potencial? ¿No? Porque una cosa es probar que sea conservativo y que exista, y otra cosa es saber cómo se halla, cómo se construye la función potencial. Y la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Del espacio. Igual vamos a tener dos casos para hallar la función potencial. ¿Ya? Como te había dicho, aquí hay un poquito más de teoría, simplemente estoy tratando de ser lo más simplificado posible, ¿ya? Para que lo entiendan. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo construyo yo la función potencial? Entonces vamos a responder. ¿Cómo se construye E minúscula? Ojo, F minúscula y F mayúscula son cosas totalmente diferentes. Campo escalar, campo vectorial. ¿Ya? Ahora, esto depende del espacio. Si estamos trabajando en R2, ¿ya? El hecho de decir que existe la función potencial significa que el vector gradiente, vamos a colocar, de mi función, tendría que ser igual a mi campo vectorial. ¿Qué es eso, profe? No entiendo. Ya, esto lo vamos a plantear pues como sistema. El vector gradiente, tú ya lo sabes calcular, ¿sí o no? Son las derivadas parciales, f sub x, f sub y. Y mi campo vectorial, al estar en R2, tiene dos componentes. Estoy trabajando una igualdad de vectores, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que ser sus componentes? Pues obviamente igual, ¿no? Por eso que se forma un sistema. Si trabajas en R3, la misma historia. El vector gradiente, ¿ya? Es igual a tu campo vectorial. Sino que aquí vamos a tener una ecuación más. Pues. F sub x, F sub y F sub z. ¿Igual a quién? A P, Q y R. Se va a calcular de una forma similar. ¿Ya? Bueno, no sé si tú recordarás el curso anterior, cálculo para la toma de decisiones, cuando has encontrado o cuando has trabajado las famosas ecuaciones diferenciales exactas, tú has trabajado con el diferencial de una función. Y en el diferencial de una función tú has trabajado justo con estas tres derivadas parciales. Entonces, ahí había una forma general y había una forma práctica, ¿no? La forma general era un poquito extensa y la forma práctica era directa. Aquí igual vamos a trabajar con la forma práctica, ¿no? Para que no sea muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rápidamente, lo que tienes que hacer tú, como estás trabajando con derivadas parciales y yo quiero hallar el f, entonces hago lo contrario. ¿Qué es hacer lo contrario? Integro. Entonces, para esta primera ecuación vamos a integrar respecto a esto. Para esta segunda ecuación vamos a ir respecto a ello. Aquí hago prácticamente lo mismo, sino que hago un proceso más. Bueno, integro respecto a x. Integro respecto a y, integro respecto a z. ¿Estamos de acuerdo? Bien, aquí te va a salir una función potencial f de dos variables. Aquí también va a salir una función f de dos variables. Con varios términos. Todo depende, pues, ¿no? De quién es tu función.
Aquí también voy a tener una función potencial de varios términos, pero en este caso, tres variables. X y Z, muchos términos, aquí también. Profesor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que sumar? ¿Tengo que sacar un promedio? ¿Tengo que restar? Ya. Como es una forma práctica, obviamente hay una observación, hay líneas que deben estar presentes. En este caso, ¿ya? Trabajamos con una sola función que va a contener a todos los términos que se han encontrado para las dos integrantes. Pero esta función debe contener, contiene, ¿ya? A los términos que se repiten y no se repiten una sola vez. Voy a hacer un ejemplo para que eso se entienda, ya no te preocupes. Una sola vez. Porque podría pasar que aquí tenga x al cuadrado y aquí también tenga x al cuadrado. Ah, profe, lo sumo. No, no, no. Ah, lo divido. No, tampoco, sino que simplemente trabajo con una sola vez. Trabajo con ese término una sola vez. Esa misma teoría se aplica para la función de tres variables. ¿Ya? Vamos a colocar aquí lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué me sirve la función potencial? Ya te acabo de explicar. Haciendo uso del teorema fundamental me permite calcular el trabajo. ¿Ya? Vamos a llevar un ejemplo para que lo entiendas mejor. ¿Sí? ¿Puedo borrar la parte izquierda? ¿Tenemos? Es decir, si nosotros sabemos demostrar que tenemos una ecuación potencial, solo nos podemos aprender una fórmula y trabajar con ella. Pero si no es potencial, ya aprendemos la segunda también de ley. Claro, exacto. Tengo que trabajar conmigo. ¿Ya? Ahora, profe, yo no quiero trabajar con la función potencial. No pasa nada, puedes trabajar con la única fórmula que has aprendido, que es la integral de línea del campo vectorial. Eso si de repente quieres ser pues directo, práctico, ¿no? Ya utilizamos la función potencial. Vamos a colocar un ejemplo. ¿Dónde está? Podría ser este. La pregunta 3 es la más completa de todas. Creo que ahí se puede ver. Tienes tu campo de allá. Cuando aparece el campo vectorial ya desglosado, lo único que ha pasado es que se ha distribuido. Vale, muy bien. Para que me dejen entender. Hay otra forma de cómo expresar tu campo vectorial. Recuerda que si trabajas en R2, obviamente mi campo debe tener dos componentes. Entonces esto yo lo puedo colocar como P y Q. Y este diferencial de R se trabaja como diferencial de X, diferencial de Y. ¿De acuerdo? A través de la curva así. Como es un producto escalar, ya sabes que es primera con primera, segunda con segunda. Entonces esto me va a quedar la integral en función a la curva de P por el diferencial de X más U por el diferencial de Y. Esta es otra forma de escribir la integral de línea de un campo vectorial, ¿no? Parece que fuera campos escalares, pero no lo es. Que no se utiliza mucho en realidad, pero hay veces que lo plantean de esta manera. Yo te sugiero que lo lleves siempre de la forma vectorial, ¿no? Puedas reconocer las componentes del campo vectorial. Y lo mismo no trabaja en R3, sino que le agregas una componente más. ¿Ya? Entonces, para este ejercicio, esta componente sería para mí el P, y esto para mí sería, ¿estamos de acuerdo? Ya. Entonces vamos a colocar pues, mi campo vectorial. Vamos a conocer para el ejercicio, vamos a precisar el ejercicio 3. Pues aquí mi campo vectorial está en R2. Muy bien, ¿quiénes serían mis componentes? La primera sería 6x y cuadrado menos y al cubo. Bien, por aquí tengo 6x al cuadrado por y menos 3x y cuadrado. ¿Ya? Ese es mi campo vectorial. Entonces me está pidiendo verificar, ¿no? Me está pidiendo determinar la integral de línea. Vamos a colocar un gráfico. ¿Está? En una partícula que está en el punto A. ¿Quién es el punto A? Dice 1, 2. Y el punto B está por aquí. P, 4. ¿Ya?
Ahora, me está dando por ahí alguna condición, me dice que se va a mover en línea recta, ¿no? Me dijo. Ese sería mi curva. ¿De acuerdo? Ese es mi campo vectorial, ya saben, pues, ¿no? Que es un campo de fuerzas, o un campo de vectores, como que llamarlo así, donde ya tenemos una orientación que va de A hacia B. Entonces, yo lo puedo trabajar de dos formas. Puedo usar la definición inicial que hemos mostrado, la integral de línea del campo vectorial, y segundo, lo puedo trabajar con la función potencial, salvo y cuando verifique que es conservativo, ¿no? Porque si no lo es, no tiene sentido, ¿ya? Ahora, justo en la primera parte me dice, compruebe que la integral es independiente del camino. ¿A qué se refiere con que sea independiente? O sea, me está pidiendo verificar si es conservativo o no. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos a responder a la primera. Justo lo han anotado, aquí está, mira. ¿Cómo verifico que el campo sea conservativo en R2? Derivadas parciales. Entonces ya sabes que este es P y este es Q. Entonces voy a calcular derivada parcial de Q respecto a E. ¿Quién es? 12x10 menos 3 y al cuadrado. ¿Ya? Ahora voy a derivar P respecto de Y. Allá, 6, 12x10 menos 3 y al cuadrado. Así es un conservativo. ¿Cómo son las derivadas parciales? Iguales. ¿Y qué significa que sean iguales? Entonces estamos probando de que F es conservativo. Y si es conservativo, es independiente a la trayectoria. Además, existe la función potencial. No es difícil verificar si es conservativo. El R3 es un poquito más exigente porque calcula una derivada. Es difícil, ¿no? Fue la cuestión de operar. Ya hemos resolvido la primera parte. Ahora dice, calcula el valor de la integral utilizando la función potencial. Entonces, esta primera parte lo vamos a hacer con la función potencial y luego la segunda me pide con la trayectoria. Luego lo vas a comparar y te vas a dar cuenta cuál es más sencillo para él. ¿Ya? Bien, entonces aquí hemos dicho de que si es conservativo, existe la función potencial. ¿Cómo calculo la función potencial? Aquí lo acabo. ¿Sí? Voy a resolver un sistema. Bien, entonces vamos a calcular. Vamos a la parte B. Tengo que calcular mi función potencial. Entonces tú colocas f sub x, f sub y. F sub x, por teoría, dice que tiene que ser igual a p. Colocas 6xy cuadrado menos yq. Y f sub y, ¿quién tendría que ser? 6x al cuadrado por y menos 3 veces x, y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué tengo que hacer para la primera ecuación? Me dice que tengo que integrar respecto de quién. De e. ¿Y quién es la integral respecto a x? Vamos a colocar por aquí. F, x e y es igual. Ahora integra todo respecto a x. Claro, el 2 regresa, sería 3x al cuadrado por y cuadrado. La integral respecto a x, X y listo. Ahora voy a integrar respecto a y. F, x punto y coma y es igual. Integral respecto a y. 6x y al cuadrado. Este. Ah, bueno. ¿Estamos de acuerdo? Por cosas de la vida, se refiere. ¿Ya? No siempre pasa esto porque a veces salen términos que no se repiten. ¿No? Bueno, aquí cosas de la vida, repito. Profe, entonces, ¿qué hago? ¿Saco un promedio? No, no, lo que hemos colocado la observación. Entonces, lo que voy a hacer aquí es trabajar con mi función potencial. Entonces, te fijas, profe, se repiten. ¿Cuántas veces debo colocar? Pues una sola vez. 3x al cuadrado por y cuadrado menos x por y al cubo. Este de aquí es mi función potencial. Cuando el problema ya se termina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como me está pidiendo calcular el trabajo, ya utilizo pues el teorema fundamental. La integral de línea de este campo vectorial para mover una partícula sobre la curva C, lo puedo trabajar directamente con la función potencial evaluado en el punto final
en B menos la función evaluada en el punto inicial. O sea, ya prácticamente se ha transformado en valores numéricos. El B lo conoce, sería la función evaluado en 3,4. Y el A lo conoces, que es el 1,2. Muy bien. Solo es cuestión de que lo reemplaces en tu fórmula y algo debe salir. A ver si me colabora. Esto lo puedes colocar en la calculadora con variable X e Y. Tienes ahí la opción de colocar. Aquí ya tendrías que ver, pues no qué versión. O si no, reemplázalo pues uno por uno y no pasa. ¿Ya? Algo debe ser. Doscientos treinta y seis. ¿Ok? 236. Bueno, si es trabajo, pues sería en. Sí, 230. Correcto. Ya. Entonces, con la función potencial, en realidad no ha generado mucho esfuerzo, solo es derivar, integrar, evaluar y se acabó. Pero y si yo no quiero usar la función potencial, ¿habrá otra forma de calcular? Sí, justo la integral de línea. Entonces, eso viene de la parte. Entonces, si yo no quisiera calcular la integral de línea mediante la función potencial, lo podría hacer por definición. La integral de línea de un campo vectorial, donde debo parametrizar el campo vectorial, debo calcular la derivada, multiplicarlo por el diferencial de. Lo que sí necesito saber es cómo se mueve, ¿no? Y el problema te dice que se mueve a través de un segmento de red. Entonces, nuestro trabajo es parametrizar la curva, ¿ya? Entonces, vamos a de manera. Aquí tenemos el punto A, que es 1, punto y coma 2, y el punto B, que debería ser el 3, punto y coma 4. ¿Ya? Se va a mover de esta forma, y eso es lo que debemos parametrizar. Obviamente esto se encuentra pues en el plano, ¿no? Tú debes trabajar con una función vectorial que lo parametrice. Entonces tú tendrías que hallar la ecuación de la recta, pero mucho trabajo. Entonces para evitar ese proceso de hallar la ecuación de la recta, puedes parametrizar de manera vectorial. ¿Cómo se parametriza una recta de manera vectorial? Es como hallar la ecuación vectorial de la recta. O sea, la curva C, ¿sí? Se puede parametrizar de una forma directa. No sé si recordás la ecuación vectorial de la recta. Ya, es el punto inicial, todo de forma vectorial, más un parámetro t multiplicado por la diferencia de puntos para que encuentres el vector, pues, ¿no? En este caso, p menos a. Ahora, esto se trabaja para un segmento de recta en un intervalo de 0 a 1. Cuando es toda la recta, pues el t pertenece a los reales. Lo estamos trabajando solamente sobre una pequeña porción. ¿Ya? Esa es la fórmula que vamos a emplear para que parametrices esta recta de la forma directa. ¿Ya? Muy bien, solo es cuestión de reemplazar los valores. R de t sería. El punto A es un vector, 1,2, un parámetro t. Aquí hay que calcular pues la diferencia de valores, solo de forma vectorial, ¿no? Restas 3 menos 1, 2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero así como está no conviene. Trabájalo, opéralo, es una suma de vectores. ¿Qué te quedaría? 1 más 2t y 2 más 2t. Ahí está, mira, acabas de parametrizar la recta de una forma directa, sin necesidad de estar encontrando la explosión de la recta, puntos y todo. Bueno, ahí lo tienes. ¿Ya?
Ahora, ¿qué me falta? Bueno, para mi fórmula me está faltando derivarlo. Bueno, la derivada creo que es al ojo, ¿no? ¿Quién es la derivada de la función vectorial? 2, 2. ¿Y ahora qué tengo que hacer, profe? Tengo que parametrizar mi campo vectorial. ¿Pero quién es mi campo vectorial? ¿Recuerdas? Ahí lo tengo en la parte izquierda, ¿no? O aquí arriba, si gusta. 6x y cuadrado menos y cubo. Aquí, 6x al cuadrado por y menos 3x y cuadrado. Tú ya has aprendido a parametrizar un campo vectorial, solo es cuestión de reemplazar. En vez de x, ¿qué debo colocar? 1 más 2t. Y en vez de y, ya está. Entonces vamos a parametrizar. Ya acá viene lo divertido. 6 multiplicado por 1 más 2t por 2 más 2t elevado al cuadrado. Sí, menos 2 más 2t elevado al cubo. Esa es la primera componente. Ahora vamos con la segunda. 6 por 1 más 2t elevado al cuadrado por 2 más 2t. Sigues, menos 3 por 1 más 2t multiplicado por 2 más 2. Vamos a correr esto de aquí. 2 más 2t elevado al cuadrado. Ahí está. Eso es con 2, como imagínate con 3. Tiene mucho, ¿ya? Pues, ahora, ¿qué viene? Bueno, profe, ya he parametrizado. ¿Qué tengo que hacer? Nada, reemplazar en la fórmula, pues ya está. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí la integral de y a este campo vectorial a través de la curva C debería ser la integral que va de 0 a 1. Debo copiar nuevamente todo lo mismo. 2 más 2t al cuadrado menos 2 más 2t al cubo, punto y coma. Otra vez lo repito. 1 más 2t al cuadrado por 2 más 2t menos 3 por 1 más 2t por 2 más 2t al cuadrado. ¿Y eso está multiplicado por quién? Por la fórmula. Por la derivada de la parametrización. Por el vector 2 punto y coma 2. ¿Estamos de acuerdo? Tengo, profesor, un producto escalar. ¿Cómo se multiplica escalarmente dos vectores? Primera con primera, segunda con segunda. Me queda la integral que va de 0 a 1, corchete. Voy a duplicar todo lo que está aquí. 12 por 1 más 2t por 2 más 2t al cuadrado, menos el doble, 2 más 2t elevado al cubo, más, voy a duplicar aquí, más 12 por 1 más 2t al cuadrado, por 2 más 2t. Aquí también lo duplicamos, menos 6 por 1 más 2t, por 2 más 2t al cuadrado. Todo por el diferencial de phi. Y ahora, ¿qué tengo que hacer, profe? Todo eso, llevarlo a la calculadora. Vamos a ver si se puede reducir algo más. No, así se podría. Eso, mira, el primero con el último, ¿no? Se puede reducir, ahí tendríamos que colocar. Bueno, ayúdale a la calculadora porque si no la calculadora va a sufrir, ¿ah? A ver, se raya, no lo quiere hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? 6 veces, ¿no? 6 por 1 más 2t por 2 más 2t al cuadrado menos, aquí no hay nada que hacer, 2 por 2 más 2t elevado al cubo más 12 por 1 más 2t elevado al cuadrado por 2 más 2t. Corchete diferencial de t. ¿Cuánto crees que deba salir? Debería salirte 236. Verifica. Si no sale, algo hemos hecho. Algún producto, algún signo, alguna operación. Ese es lo tedioso de trabajar con la definición, ¿no? Cuando es conservativo. Por eso que aquí se recomienda que utilices la función potencia para este tipo de cosas. ¿No? Pero igual demuéstralo, ¿no? Cuidado ahí con los paréntesis, con los exponentes. Eso que lo hemos reducido, ¿no? Algo debe salir.
Sí, sale 236. 12. ¿No? Cambias la forma, cambias el método, la respuesta no debería cambiar. Debería salirte ahí, un problema completo. Entonces, si ustedes de repente en un ejercicio verifiquen si es conservativo o no antes de hacer todo el proceso. ¿No? ¿Para qué? Para que el resultado sea rápido y fue directo, solamente eran valores numéricos y ya está. En cambio, trabajar con la definición implica hacer varias cosas. Primero, la curva, ¿ya? Por ahí podría ser una porción de parábola, una porción de circunferencia, eso lo va a estar un poco más. Luego tienes que parametrizar el campo vectorial, tienes que calcular la derivada de la parametración, tienes que multiplicar esos vectores, luego tienes que llevar la calculadora y ver qué. ¿No? Entonces, para que me examinador de las dos formas. Podría ser, pero te va a faltar tiempo. O sea, tienes que escoger una de las dos. No puedes estar con, ¿no? Entonces tienes que tú priorizar. Si quieres aprender función potencial, aprende. ¿Quieres aprender el otro? Hay otros que trabajan todo con la definición, no hay problema. Todo con eso. Obviamente vas a sufrir el proceso, pero vas a llegar a la base. ¿Ya? Tienes ahí para eso. Mi sugerencia es que aprendas la. Es universal por definición. Así es. Es como decir la fórmula general. Para cualquier tipo de cambio. En cambio, esto no. Esto solamente se aplica para los conservativos. Solo para. ¿Ya? Bueno, es lo que quería comentarte el día de hoy. Espero que me hayas entendido. Igual hay que ir practicando. ¿Sí? La próxima semana es sesión, igual te voy a dar una sesión integradora, ¿no? Para que puedas practicar. Precisamente lo entrego a la próxima clase. Ay, claro. Sí, me he olvidado. Voy a un despacio, la semana pasada algo que tuvimos huelga, no sé qué ha pasado, la verdad. Bueno, la próxima sesión sin falta te entrego el examen para que puedas hacer un reclamo respectivo. ¿No? Como tu asistencia. Brian Agüero, Martín Alba, Ángela Rasper, Gerald Báñez, Gerardo Becerra, Nayeli Vegaso, Ana Bravo, Juan Bruno, Alexander Calle, Daniel Calle, Paolo Carpio, María Casallas, Stephanie Centeno, Luis Fondo, Richard Fernández, Nayeli Floriano, Anderson Gaviria, Eric Guamanchumo, María Julia, Xiaomi, Román Guillán, David Inga, Jan Landa, Johnny Larico, David Macaluco, Ingrid Manco, Ingrid, Fernando Méndez, Norman Montalbán, Sergio Morales, Renato Mori, Nicole Núñez, Diego Ormeño, Albert Pérez, Pablo Reinaga, Juanita Rodríguez, Adriana Sandoval, Francisco Cruceda, Piero Valverde, Piero, y Samuel Villarreal. Bien, sería todo por mi parte. Nos vemos en la próxima sesión. No vayas a vuelta en otra clase para entregarte el examen. ¿Ya? Hola, que tenga un día. Igualmente. Perfecto.